Rocío López. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas noches. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, este es un hecho que muy interesante, que incluso ya nosotros lo habíamos comentado semanas atrás, en la que se hablaba de este hallazgo, que habían encontrado 2 serotipos en una misma persona al mismo tiempo. Es decir, el mosquito, o bueno, la mosquito, porque recordemos que es el mosquito hembra o la mosquito hembra la que pica a las personas para alimentarse, para de esa forma poder producir sus huevecillos. Por eso es que los tenemos en casa, por eso es que los tenemos cerca de nosotros. Y bueno, las autoridades de la Secretaría de Salud nos habían informado, ya nos habían adelantado que ya se habían registrado estos casos. Habían quedado en darnos los números y bueno, ya en esta semana nos los dieron justamente. Hasta el momento se han estudiado a 13,000 personas, o se han estudiado 13,000 muestras para dengue, y ahí fue donde detectaron esta coinfección de serotipos. Por ejemplo, los pacientes presentaron el serotipo 1 y 3, y también otros pacientes presentaron el 2 y 3 al mismo tiempo. Hay que recordar que cuando nos fue muy mal en el 2019, existían o circulaban 2 serotipos. El serotipo 1 y el 2 eran los que teníamos aquí en nuestro estado, prácticamente en la región occidente del país. Sin embargo, bueno, pues este año llegó el serotipo 3, y el serotipo 4 estaba muy, muy agazapado en otros estados colindantes con Jalisco. Y bueno, pues finalmente pues terminó por llegar, porque obviamente, aunque los mosquitos no vuelan kilómetros, sí, pues van pasándose, digamos, el virus de persona a persona, ¿no? Porque hay que recordar que para que un mosquito se contagie, tiene que picar a alguien enfermo. Entonces, en algún momento, pues, ese mosquito picó a alguien enfermo, y entonces a su vez enferma a otra persona, luego esa persona sí se traslada a otra ciudad y es picado por otro mosquito en esa otra ciudad, y así es como se transmite en este caso el dengue. ¿Cuáles fueron los síntomas de estas personas, de estas 5 personas? Les digo, son 3 casos que se presentaron en Guadalajara, 1 en El Salto y 1 en Tlaquepaque. ¿Cuáles son los síntomas de esta coinfección de dengue? Bueno, pues sobre todo la mayoría de ellos nos indicaron que no presentaron signos de alarma, sino que fueron síntomas leves. Sin embargo, hay que recordar que en este momento el serotipo 3 es el que está provocando síntomas más severos. ¿Cuáles son estos síntomas más severos? Se los recuerdo. Es un dolor abdominal intenso, un dolor de panza, pues muy fuerte, vómitos persistentes, es decir, tener vómitos, más de 3 vómitos en menos de una hora, tener más de 5 vómitos durante la mañana, por ejemplo. Esto es de alarma. También el diarrea, hay algunas personas que presentan diarrea, respiración acelerada, es decir, que les hace falta jalar el aire, hemorragias en las encías o en la nariz, o también en otras partes del cuerpo, por ejemplo. También se siente mucho cansancio, mucha agitación, vómitos o heces con sangre también se pueden ver, porque también puede haber alguna hemorragia interna, sed intensa, piel pálida y fría y debilidad general. Estos son los síntomas graves. En los casos que de estas coinfecciones, según lo que nos reportaba la Secretaría de Salud, no presentaron síntomas graves, o sea, no habían tenido necesidad de hospitalizarlos. Sin embargo, bueno, pues sí, tienen que estar bien checados, porque hay que recordar que ya nos han advertido que si una persona enfermó de dengue el año pasado, o incluso este mismo año, a inicios del año, y ahorita lo vuelve a picar, o un virus, o un mosquito con otro virus, nos podemos volver a enfermar y podemos presentar signos de alarma. Por eso la urgencia y la necesidad de que en casa volteemos, lavemos, tapemos y tiremos todos los cacharros que no nos sirvan, porque el mosquito de veras está en nuestra habitación, está en los roperos. Hay que espantarlos, hay que poner citronela, hay que ponernos repelente continuamente, porque luego de repente decían, bueno, sí, yo me pongo repelente en la mañana, pero me salgo y ya no me vuelvo a poner. No, hay que retocarlo, así como retocamos el bloqueador solar, también hay que retocar el repelente. Entonces, sí,
esto hay que tenerlo bien en cuenta y sobre todo los jóvenes del auditorio nos han estado diciendo las autoridades en salud que los jóvenes minimizan los síntomas, por ejemplo el dolor de cabeza o la fiebre que no se va, la fiebre de 38, 39, 40 grados y no se va, no cede. Bueno, pues estos jóvenes hay que estar muy al pendiente porque son los que se están complicando. Hay que recordar que los rangos de edad que en este momento están teniendo síntomas con signos de alarma y dengues graves son adolescentes de 15 a 29 años. Este es el mayor número de los casos confirmados graves, con síntomas graves de dengue y síntomas y dengue grave. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, no hay que minimizarlos. Cuando empiecen esos dolores, esa fiebre, ese desgano, mejor llevarlo a un centro de salud. El centro de salud verificará los síntomas, tomará signos vitales y demás, y en ese momento indicará si hay que llevarlo a un hospital, a un servicio de urgencias, para que le hagan el estudio y además pues para darle todo este soporte, porque la deshidratación se da en horas, ¿eh? No crean que es en cuestión, bueno, pues es que ya tengo 2 días que tengo seca la boca. No, pues ahí ya estamos hablando de una deshidratación muy importante. Entonces, es en cuestión de horas. Por eso no hay que minimizar estos síntomas y menos los jóvenes. Claro. Rocío, y en este sentido, ¿qué han dicho las autoridades respecto a cuándo comenzaremos a ver un descenso en el número de casos? Fíjate, es muy interesante la pregunta. Si mal no recuerdo, el secretario de Salud, Fernando Petersen, nos decía que estábamos llegando al culmen en estas últimas 2 semanas de octubre que acaban de pasar. De hecho, la semana pasada se habían confirmado 1,900 casos, el número mayor, digamos el pico más alto que hemos tenido en esta temporada o en este año, el pico más alto. Esta semana fueron 1,600. Bueno, estamos viendo que ya bajamos 300. Esperemos que ahora sí, a partir de esta semana, vayamos bajando. Se supone que, según la vigilancia epidemiológica y todo este pronóstico epidemiológico que también hacen las mismas autoridades, ya llegamos al pico más alto, o sea, a lo peor que podríamos haber llegado, a 1,900 casos, y ahora vamos a empezar a descender según las previsiones epidemiológicas. Hay que esperar a ver, porque también esto es algo muy importante que también aquí lo dijimos en Canal 44, que las autoridades municipales este año se vieron muy flojas para acompañar a los brigadistas en el combate al dengue. ¿Por qué? Porque, bueno, pues andaban entretenidos en las campañas, ¿verdad? Y por esa razón dejaron de acompañar a los brigadistas, tanto la policía como los mismos en los mismos áreas de servicios municipales, para ayudar, para acompañar a descacharrizar, a que todo el tilichero que tenemos la población en las azoteas y patios que se tiran. Bueno, en esta ocasión les falló pues esta coordinación de los municipios, esta falta de apoyo de los municipios para que llevar esos camiones para recolectar todos esos cacharros, esas llantas que mucha gente reportaba y que nunca las fueron a recoger, justamente por la falta de estos camiones. Entonces, sí hubo una negligencia, podría decirse, de las autoridades municipales en este año para el combate al dengue, y bueno, pues aquí estamos viendo las consecuencias, ¿no? Estamos hablando de un récord histórico que nunca habíamos tenido, también un mosco que se ha adaptado a nuestro clima seco, a nuestro clima caliente, a nuestro clima, pues, sobre todo seco, pues, de Jalisco. Obviamente las costas es una enfermedad que se suponía endémica de costas, de zonas tropicales. Bueno, pues Guadalajara y zona metropolitana no es nada tropical, pero bueno, pues aquí estamos sintiendo justamente por todo esto del cambio climático, la adaptación del mosco, las mutaciones, y déjenme decirles, según los especialistas, por ahí ya están identificando otro serotipo, el número 5. Así es de que agarrémonos, hay que ayudarnos a cuidarnos, hay que vigilar muy bien a nuestros familiares, estarles poniendo, insisto, estos repelentes, pero sí, si llega este otro serotipo, si de veras se identifica y si se empieza a disipar este serotipo en las Américas, porque las Américas la estamos pasando muy mal en dengue, no solo es México, no solo es Jalisco y México, sino es toda Latinoamérica. Incluso se han encontrado algunos casos en países europeos, donde jamás en la vida se habían dado estos casos.
Entonces estamos hablando de un mosco multiresistente, que este mosco, recordemos también, no solo transmite dengue, sino transmite chikungunya, transmite Zika y transmite la fiebre amarilla. Pues es tan importante que todos trabajemos en contra de este mosco. Nada más una pregunta y que para que quede claro también para la gente que nos está escuchando en Radio Universidad y que nos está viendo aquí en Canal 44, no todos los repelentes sirven. No, hay que tener, hola Víctor, sí, hay que estar muy al pendiente, hay que preguntarle a nuestros médicos cuál es el que más nos recomienda, para obviamente no aquí decirlo al aire, porque ciertamente hay unas personas que les sirve también unos más que otros. Siempre hay que comprar repelentes en farmacias autorizadas, ¿eh? Sí, de repente hay algunas personas que nos recomiendan mezclas que podemos hacer en casa, por ejemplo, con clavo de olor, por ejemplo, con la citronela. Bueno, pues también las podemos utilizar. Estas cosas realmente no causan daño, pero por ejemplo estos repelentes, sí. Y otra cosa también importante, utilicemos cuando vayamos a ir a algún lugar, por ejemplo, a algún parque, al bosque de la primavera, algún sitio, hay que ponernos mangas largas y pantalón largo o con calcetas, o sea, hay que cubrirnos lo más que podamos para protegernos del mosco. Y el uso de estos repelentes, pues sí, habría que ver cuál le cae a mi familia, ¿no? Porque recordemos que también pues todo depende de tu tipo de piel, de tu tipo de humor, como dicen, y recordemos que también nos lo hemos informado y nos lo han dicho los especialistas. Hay gente que tiene una tendencia a atraer a los moscos, lamentablemente, ¿verdad? Y a veces a esas personas pues no les sirven los repelentes. Muchas gracias, Rocío, por esta información y gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta pronto, nuestra compañera Rocío López.